Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional. Reciban todos un cordial saludo para los integrantes de la Fraternidad IFA de las Américas. Es un placer, como siempre, recibir al doctor Enrique Orozco. Doctor, bienvenido a la casa. El día de hoy tocaremos un tema muy importante, muy interesante, en cual les adelanto no soy el más preparado, el más capacitado. Podré tener una noción porque ni siquiera pertenezco a la fraternidad. Hablaremos hoy sobre el tema de la fraternidad Ogboni. Hoy en día, a pesar que este culto, esta fraternidad, esta hermandad, en América se podría decir que a partir de los 85, 86 ya está funcionando. A partir de la isla de Cuba ha habido realmente muy poca información y hay muchos seguidores de Ocha IFA que están interesados sobre este tema. Traemos una persona que nos hable de este tema que puede profundizarnos bastante, que forma parte de la fraternidad Ogboni. Lo que puedo yo aportar en este momento introductorio es la fraternidad Ogboni primero se creó a nivel celestial en Orun. Podemos encontrar fragmentos que hablan sobre su formación, por ejemplo en el Odufa Opeyeku. Opeyeku nos habla de que había un personaje llamado Agba. Agba, que en la parte terrenal se conoce como la representación unos tambores. Agba, cuando estaba en Orun, tenía un problema serio que no podía quedar encinta, no podía concebir, no podía tener hijos. Agba va por adivinación con los sacerdotes Ifá, donde se le revela el Ordun Obeyeku. Ifá le dice que debe hacer sacrificios para que se le presente un buen hombre, un hombre capacitado para llegar al feliz término de tener descendencia. Agba hace el sacrificio, hace lo que los babalaos le dicen, y entonces ella consigue el hombre, se juntan y ellos traen al mundo a dos hijos, Edan y Alagure. Estos dos son los hijos de Agba. Cuando ellos están en Orun, forman la primera fraternidad Ogboni. Agba, Edan y Alagure. Con el pasar del tiempo, los mismos orichas, antes de bajar de Orun ayer, tuvieron muchas dificultades, muchos enfrentamientos por tener la posición de mando, por liderazgo. E inclusive los mismos orichas tuvieron que ir donde los Ogboni para que Ogboni, como eran la fraternidad que podía como mayores, con los que tenían el conocimiento, buscar hacer un pacto para que hubiese un entendimiento. Y quiero también dejar claro que he podido entender que en la fraternidad Ogboni es donde nacen los imules, los pactos entre los orichas y ayer, los pactos entre los mismos orichas, para que empezara el respeto entre ellos. Y de allí mismo entonces empiezan los imules entre los mismos orichas y sus iniciaciones. De ahí a que cada oricha en sus iniciaciones tenga pactos con los recién iniciados. Yo dejo a continuación al doctor Enrique. Muchísimas gracias, mi querido hermano, a ti y a toda la audiencia que sigue este podcast con tanta atención y que cada día se suman más personas interesadas en los temas que traemos y que ponemos encima de la mesa y que por supuesto sirven para transmitir una cultura general muy grande sobre todas estas temáticas que nos vinculan al mundo de la religiosidad nuestra afrocubana. Por supuesto, estamos hablando de un tema que es fascinante, que es el tema de Ogboni. Ogboni, si vamos al origen etimológico de la palabra, viene de Ogbo, que significa larga vida, que significa longevidad, pero también una de las acepciones que puede tener este vocablo es sabiduría. Y está vinculado entonces con Oni, que sería quienes portan, quienes son conocedores, quienes son portadores de esta facultad espiritual, ¿no? Entonces, si unes estas dos palabras, tienes un vocablo que tiene como significado lo que era en un inicio la fraternidad, que eran las personas de mayor experiencia, las personas
más longeva de la fraternidad, por supuesto, haciendo una similitud, ¿no? O un paralelismo entre sabiduría y longevidad. Mientras más tiempo vivido, más experiencia y, por supuesto, más capacidad tenían de darle soluciones a los problemas del entorno en el que se veían insertos. Entonces, hay muchos mitos. Si vamos a los Odun de Ifá, propiamente de la tradición afrocubana, por ejemplo, en Ogunda Tasia hay referencia a una especie de consagración que sufre uno de los personajes más importantes dentro de un Iledí, que es el Acuena. En Acuena se resume de alguna manera todo lo que es Oboni. En el Iledí hay tres figuras que son fundamentales: el Olugo, el Acuena y Yabville. Pero en este caso el Godo Otun Ogunda Teturá hace referencia de manera directa en la tradición afrocubana de la figura de la Acuena. La figura de Dan aparece de igual manera en el Odun Obeyeku dentro de la tradición afrocubana, y la fraternidad aparece dentro de esta literatura realmente en las narraciones del Odun Ofun Meyi, Orabun de Yin Ekun. Entonces, esos son los referentes que al menos yo conozco de manera directa que podemos encontrar dentro de la literatura del Ifá afrocubano que haga mención a el tema de Oboni como tal. Pero Oboni en esencia no es otra cosa que una fraternidad de carácter religioso, fraternidad porque exige exactamente lo mismo que exigen otras congregaciones de hombres libres y de buena costumbre, y ese es buen amigo, buen hermano, buen ciudadano, buena persona, y personas que de una manera u otra se conviertan en ejemplo ante la sociedad. Y ojo, porque cuando digo personas estoy incluyendo a mujeres y a hombres, porque es una fraternidad que también las mujeres tienen un rol extremadamente protagónico. Entonces, Boni no es otra cosa que eso, es una fraternidad donde todos comparten, nos ayudamos, nos compartimos muchas cosas. Tenemos entonces, señor Enrique, que tomar en cuenta que Oboni, en primer lugar, son vigilias de la tierra, de Onile, buscar salvaguardar siempre la tierra. Y como dice usted, ser un buen ser humano, y eso engloba un buen hijo, un buen amigo, un buen hermano, socialmente un ser respetuoso, se haga respetar. Eso está claro, ¿verdad? Ahora bien, usted está nombrando una serie de Odu, pero por ejemplo, hablamos de Obeyeku, pero estamos hablando sobre lo que ahora habla la parte tradicional. Ahora yo tengo una pregunta para usted, porque en los papeles afrocubanos, en Obeyeku habla los Edanes de Ochun o los Adanes de Ochun, y es un cilindro de bronce con 5 punticas de bronce también, que no tiene, o sea, no es lo mismo que Dan o Boni, no es lo mismo. Pero qué casualidad que me lo está mencionando el mismo Odu. ¿Qué me podría usted aportar sobre esto? A ver, mira, la divinidad Oshun es portadora de 2 figuras de bronce dentro de la tradición ICC. 2 figuras que se reconocen también como Etan, porque la divinidad Oshun de alguna manera tuvo un vínculo muy directo con nuestra fraternidad. Bien, eso es algo bien conocido. Ahora bien, fíjate, en esas figuras que vemos que han sido atribuidas a la orilla Oshun, hay algo muy interesante. Hay quienes dicen que los remos originariamente no eran remos, ya que los remos sencillamente eran la figura de los estanes. Es decir, eran todo lo que es el cuadradito, el rectángulo del remo. Ahí estaba la figura propiamente de una figura masculina y una figura femenina como símbolo de la fertilidad, como símbolo del equilibrio entre el género humano, ya, y como equilibrio de la creación. Entonces había una figura masculina y una femenina, y abajo aparecía una especie de gancho, de pincho, o una especie de lanceta, que es la que remataba abajo esa figura. Por supuesto, esto después se dice que se transformó en remo por capricho propiamente de las personas
que hacían las herramientas de estas divinidades. Y bueno, cuando se habla de Eddanes, fíjate que es interesante que cuando tú ves un Eddane o Boni original, vas a ver una figura masculina y femenina, y abajo vas a ver siempre esta cosa que parece una lanceta o un pincho, que tenía una función muy importante en los primeros tiempos de Boni. Pero realmente, fíjate, como no había persona que se dedicara propiamente a la fundición del bronce ni al trabajo con el bronce, esto fue desapareciendo de nuestra tradición al punto que lo único que quedó de los famosos Eddanes, que no son otra cosa que los mismos Eddanes, fueron los pinchos con los que se clavan en la tierra. Y esto fue lo que sobrevivió. Y por eso vemos que, por ejemplo, en Ochun podemos encontrar en la corona estas 5 figuras en forma de lanza o en forma de punzón, bien, que cuelgan de la corona de esta divinidad. Pero independientemente de eso, te digo que muchas de las iconografías de muchos linajes que consagran Ochun en ICC, en tierra yoruba, tienen la figura de estos dos seres masculinos y femeninos hechos en bronce. Que en el caso específicamente de los Boni tienen una postura corporal que es la que marca la diferencia y es la que le hace ver un Boni que esos no son Eddanes propiamente del trabajo de la fraternidad, sino que son Eddanes que han sido dados a la divinidad Ochun. Y entonces, ¿cómo queda la figura del orisha Ochun si la ponemos frente a Imole, a Onile? Es que mira, la figura de la mujer es algo que está muy vinculado de los orígenes de la creación. Pero son la misma. En cuanto a género femenino, sí. En cuanto a vibración espiritual, no son exactamente lo mismo, pero sí pertenecen al mismo género, que es lo más importante. Porque es igual que si habláramos de Iyamí. Creo. Exacto, es que todo esto parte del concepto propiamente de Iyamí, que significa madre mía. Entonces, todas las orichas femeninas en esencia son Iyamí, porque tienen descendencia y porque de alguna manera u otra nos protegen o cumplen con esta función maternal espiritual de cuidarnos y protegernos a todos sus seguidores. Ahora, señor Enrique, fíjese algo. El Odufa Obeiwori narra cuando Edán bajó de Orun a Aye y bajó en una especie de monte en Ileife. Y Edán se reunió con los mayores de la fraternidad Boni, que eran los más sabios del área. Ahora, la primera pregunta, como ignorante que soy del tema Boni, es la siguiente. Fíjese que estamos hablando de Edán. Cuando usted me nombra a mí Edán, inmediatamente yo veo la figura de de las dos piezas de bronce, una masculina y una femenina. Mi pregunta es, ¿son dos en uno? ¿Es un ser fusionado en un solo cuerpo? ¿Son dos hermanos que van separados? Cuando Edán bajó, ¿bajaron dos por separado? Necesito que me aclare eso, por favor, porque ellos se reunieron con los 4 mayores para generar pactos. Realmente, si se puede, porque nosotros no tenemos la costumbre de revelar ningún secreto en nuestra plataforma. Exacto, no te preocupes. A ver, mira, en los mismos términos afrocubanos, quien te responde eso es el Odun Ofumei y la narración que aparece en el mismo, que dice que Oboyoni eran dos hermanos que tenían unos poderes espirituales muy grandes, pero uno usaba el poder para dañar al otro y viceversa. Entonces vivían en una constante confrontación espiritual y que de esa confrontación espiritual se perjudicaba a todo el que estaba en su entorno. ¿Y qué pasó? Que la Gran Madre tuvo que llamarlo a ambos y ponerlo de rodillas y hacerle prometer y hacer un pacto donde más nunca ninguno de ellos, por mucho poder que tuviese, ninguno iba a dañar nunca al otro. Y aquí nace el carácter fraternal propiamente de esta institución. Y sencillamente se dice que se encadenaron en la cabeza, lo encadenaron por la cabeza
con una cadena sagrada y como símbolo de que más nunca se iban a separar y que cualquier cosa que pudiera hacerse uno u otro se dañarían mutuamente y que iban a empezar a usar desde ese momento su poder en función del progreso de la humanidad, en función del progreso de la vida y que todo se mantuviera en orden y en equilibrio. Pero realmente son dos figuras que lo que representan de manera general es el género humano y el equilibrio entre el género humano, la creación misma de Olodumare, pero encadenada, unida, no con el sentido de esclavitud, sino con el sentido de fraternidad, con el sentido de que hay igualdad, con el sentido de que hay justicia, con el sentido de que uno no puede dañar nunca al otro, porque ambos son extremadamente necesarios para el equilibrio y la dinámica de la existencia. Ese es el sentido que tiene eso. Señor Enrique, pero estamos hablando, de nuevo le digo, de Edán. ¿Qué pasó con Alagure? Porque Edán bajó. ¿Qué pasó con Alagure? Porque el verso de Osbe, Iwori no lo nombra a él. A ver, ahí lo que pasa es que ahí tendría que hablarte de algunas historias que son propiamente ya del manejo de la fraternidad, donde sufrieron determinadas transformaciones algunos personajes y se transformaron en la figura de lo que conocemos hoy. Y son la representación específicamente de los Lugo, la Cuena y la Illapille. Pero son personajes que sufrieron una determinada transformación espiritual y se convirtieron en los tres pilares esenciales de la fraternidad. Y uno de ellos es el personaje que tú mencionas, que después tuvo otro nombre y adquirió otro nombre dentro ya propiamente de la fraternidad. Pero ya estas historias, vuelvo y te repito, son un poco más complicadas porque no son de dominio público por lo general. Entendido. Fíjese que lo comenté en la introducción breve que hice. El Odu Obeirete también habla de que los orishas tuvieron que ir al pie de la sociedad de los Boni, buscando el consejo de los sabios para resolver sus diferencias. Imagínense usted, si los orishas hicieron eso, ¿qué le puede quedar a los seres humanos imperfectos de la tierra? Claro, por eso Orunmila nunca dudó en ir a buscar a Edán en Ompeyekun para poner el orden en la tierra cuando la tierra cayó en caos, porque ya Orunmila sabía de la experiencia celestial que había con Edán y con otro elemento, como tú mencionaste, por ejemplo, como Abba, el tambor, que es la mismísima voz de Mole, ¿no? Y ya Orunmila, basado en esa experiencia, no le quedó otro recurso en la tierra que tener que ir a buscar a Edán para que bajara con él y ayudara a crear lo mismo que se había creado en el cielo, con el objetivo, uno, de poner orden, y dos, y dejar un legado, dejar ese legado para que las futuras generaciones de seres humanos que se iniciaran y que conocieran los misterios de Osboni pudieran replicar la misma actitud y pudieran replicar lo mismo que hizo Edán en función de mantener el equilibrio en la creación. Ahora bien, yo como neófito de la materia, yo le hago la pregunta a usted, que es un iniciado en la fraternidad Osboni, que por cierto, si nos puede dar a conocer su cargo, cuál es, que lo desconozco. Yo soy el Otun Olu Osboni para Cuba. Es decir, soy el apoyo del lado derecho del rey Osboni de Cuba. Y por supuesto, soy el apoyo del Olugo de Cuba, Eric Gómez Rodríguez. Cabe decir Areopa Osboni de Cuba, Eric Gómez Rodríguez. Que fue quien lo inició usted. Sí, exacto, fue donde yo me inicié. Exactamente. Ahora bien, yo estoy iniciado en Orisha, yo estoy iniciado en Ifá, desconozco lo que quiere decir Osboni, pero hoy suena mucho. Incluso hay babalaos que aparecen en las redes sociales, en fotografías que a pesar de babalaos se conozcan tu título de Osboni. ¿Cómo puedo o cómo debería ver yo, desconociendo el tema, a la fraternidad Osboni?
¿qué debería representar para mí si estoy iniciado principalmente en la tradición afrocubana, no en Nigeria? A partir de que se introduce en Cuba la fraternidad, ¿cómo yo debería empezar a manejarme? O no estamos hablando de respeto, porque el respeto por supuesto que siempre está, sino como yo como religioso debería ver y manejar la fraternidad Ogboni desde mi esquina. A ver, mira, lo primero que tiene que quedar claro es que la fraternidad Ogboni, cuando hace su introducción en Cuba y fundamentalmente en América, empezaron a manejarse determinados mitos con respecto a la fraternidad. Mira, la gente cree que los Ogboni son la policía religiosa. La gente cree que los Ogboni están ahí para controlar la religiosidad popular existente en Cuba y en cualquier otro lado. A ver, un Ogboni no puede establecer el equilibrio o la justicia sobre una problemática determinada en un entorno religioso si no es convocado a participar de la solución. Es decir, los Ogboni no estamos para venir a decir quién está bien o quién está mal, qué práctica es la buena, qué práctica no es la correcta. Nosotros no estamos para juzgar la práctica de nadie. Ahora, lo que sí podemos nosotros hacer es que a raíz de que un grupo de religiosos determinados se vea afectado tanto por una mala conducta social o religiosa de un individuo determinado, se acerquen a nosotros a pedir ayuda y nosotros hacer los estudios correspondientes, las investigaciones correspondientes, y desde la autoridad que nos ha dado el mismo RICEDAM, nosotros lo que sí podemos es poner las malas conductas, repito, tanto sociales como religiosas, de ese individuo y ponerlo en entredicho dentro de la sociedad y dentro de la comunidad religiosa. Pero los Ogboni no somos ni vengadores ni superhéroes que andamos por ahí viendo dónde es que hay un problema para nosotros inmediatamente intervenir y dar nuestro criterio, ¿no? Damos nuestro criterio, damos nuestra ayuda siempre y cuando nos las pida. Bien, pero nunca esperen de Ogboni o nunca esperen de un verdadero Ogboni estar husmeando o estar intrometiéndose en las prácticas de otros para entonces evaluar si está bien o si está mal. No, zapatero a su zapato. Bien, señor, sí. Si nos convocan en función de ayudar a la solución de un conflicto, tenemos las herramientas espirituales y el conocimiento necesario para ser mediadores de esos conflictos. Pero si no nos llaman, tampoco tenemos por qué estar metidos en eso, ¿no? Y de eso va la fraternidad, o por lo menos esa es la perspectiva ahora mismo que tiene en Occidente y en especial en Cuba. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un problema personal con otro sacerdote, un problema personal, que no estamos de acuerdo el uno al otro en las praxis y caemos al punto de faltarnos el respeto en redes sociales, yo no puedo estar amenazando por redes sociales porque yo soy Ogboni, alguien que te voy a llevar a una junta Ogboni para justiciarte, para hacerte un juicio. No es así, ¿verdad? No funciona de esa manera. Ok. No funciona de esa manera. Si las dos personas entienden y tienen la voluntad de solucionar su conflicto y entienden que para que sea neutral esa solución y sea una solución verdaderamente duradera, y estiman que los Ogboni deben ser los mediadores por todo lo que representan en ese conflicto, sin ningún problema nosotros podemos intervenir y sin ningún problema podemos ahí ayudar a la solución. Una de las misiones fundamentales de Ogboni es preservar y fomentar la paz. Esa es una de las funciones fundamentales de un Ogboni o de un ILEDI o en cualquier espacio en que esté un Ogboni. La misión fundamental es crear la paz, crear el entendimiento, y eso es de vital importancia, mi hermano. No todos los iniciados en Ogboni deben ser o por condición tienen que ser sacerdotes de Orisha o Ifá, ¿verdad? No, para nada. Ogboni no discrimina, y eso es uno de los aspectos del carácter fraternal bien importante que tiene Ogboni, y es que no discrimina entre los credos o no credos de las personas.
Es decir, no necesariamente usted no tiene que tener ni manorula, ni guerrero, ni estar iniciado en nada para ser Ogboni. Bien. Entendido. Simplemente tener primero la voluntad de serlo. Segundo, que sea aceptado en las investigaciones de la parte social que se hace sobre el individuo. Y tercero, la aprobación de los fundamentos propiamente que aprueben o no su iniciación. Porque todo esto se consulta. Es decir, no es como en otros lados que usted tiene el dinero y ya yo tengo el dinero y me voy a hacer Ogboni mañana y voy para en casa de fulanito y le digo, fulanito, mira, aquí tienes tanto, iníciame en Ogboni. No funciona de esa manera. Es decir, no es como otro sistema que es, aunque bueno, desgraciadamente, aunque ese sean los preceptos, hoy podemos toparnos cualquier cosa, porque tampoco te puedo mentir, no somos tampoco los inmaculados de la religión. Tenemos conflictos, tenemos situaciones como tienen todas las agrupaciones y todas las sociedades humanas. Pero bueno, tratamos en la medida de las posibilidades, a partir de nuestros preceptos, de ser un ejemplo y de ser modelo en lo que podamos, ¿no? Yo dentro del desconocimiento también llegué a una conclusión y usted me lo va a aclarar. Si Ogboni es el que está vigilante, cuidando, protegiendo a la madre tierra es un irumole, es un orisha femenino. Por supuesto que en la fraternidad Ogboni tienen que haber participantes femeninas, iniciadas en el culto, en la hermandad. No me puede decir nadie que las mujeres no pueden pertenecer al sacerdocio o a la fraternidad Ogboni, porque creo que no tiene lógica y sentido. No, de hecho, la mujer es uno de los pilares esenciales. De hecho, el eje, la columna vertebral de este culto es Iyamí. Bien, y Onile como la mayor y la más grande de todas las Iyamí, que es la madre tierra. Bien, no hay nada superior ni nada mayor que la madre tierra, mi querido hermano. Es el lugar donde pisamos, es el lugar donde vivimos, es de donde salimos nosotros, porque se dice que Batala nos creó desde la misma arcilla, y es el lugar a donde vamos y con el que nos fusionamos una vez desaparecemos de esta dimensión. Todos nuestros rituales están vinculados de una manera u otra a la tierra. Nuestras iniciaciones Ifá están prácticamente verticalizadas todo el tiempo por el uso de la tierra como elemento de vital importancia. Y la tierra es femenina, es la mayor de todas las Iyamí. Y esa es la base del culto. Y la Iyapillé, por ejemplo, que es uno de las Iyapillé y las Atimulá son columnas extremadamente importantes dentro de nuestro sistema. Pero no solamente existen ese cargo, existen otros cargos más en dependencia del linaje de Ogboni también, porque no todos los linajes tienen la misma distribución de los cargos. Y la mujer en esto es la columna vertebral, mi hermano. Es la esencia de todo. El día que veas la figura de una cuena, que lo vas a ver mucho en fotos, por ejemplo, en Google, si buscas la palabra cuena y buscas en la sección de imágenes, vas a ver que aparece un individuo que es un hombre bien vestido con atributos femeninos. Es decir, una saya que tiene determinadas características, larga hasta los tobillos, bien, una especie de pamela que tiene determinadas características, es decir, un gorro que tiene lo más parecido que nosotros conocemos a una pamela en la visión occidental, y tiene algunos atributos que son netamente femeninos. Bien, pero ¿qué significa eso? La figura de la cuena, sencillamente la unidad de los dos géneros, el equilibrio, bien, en la creación. Ahora, otra pregunta. Un iniciado en Ifá, hablemos de un babalawo, iniciado en Ifá, pertenece a Ogboni. ¿Esto le da algún rango mayor dentro de Ifá o sigue siendo la misma figura en Ifá? Sigue siendo el mismo babalao de siempre, sigue siendo el mismo espiritista de siempre, sigue siendo el mismo santero de siempre, el mismo palero de siempre, el mismo masón de siempre, ¿ya? El mismo ateo de siempre. Es decir, no importa, eso no te da ningún rango de poder más allá
de nada lo que tengamos hecho. No es ni superior ni inferior, ni es parte de eso que ya no tiene hecho, sino es algo que es paralelo a eso. Por tanto, no representa ningún peligro para ninguna forma de sacerdocio y, por supuesto, ninguna otra forma de dogma, creencia o fe se convierte en una limitante para ser oponi. ¿Entiendes? En caso tal, debería de Babalawo ser una figura de muchísimo respeto, Así debe ser. sin egos de ningún tipo. Así debería ser, mi querido hermano, así debería ser. Pero ya te decía, no todo es blanco y negro. Desgraciadamente, en cualquier confraternidad, en cualquier grupo que tenga determinados objetivos y seamos los humanos los protagonistas, no va a haber perfección. Siempre va a haber de una manera u otra individuos que quieran utilizar esto para resaltar dentro de determinado contexto, pero el objetivo de Oponi no es que tú seas el foco de atención absolutamente de nada. Al contrario, los Oponi, mientras más en la discreción trabajamos, mejor. ¿Me entiendes? Señor Enrique, ¿en qué año entra, según lo que narra la historia Oponi, el culto Oponi a la isla de Cuba? Bueno, a ver, mira, el primer antecedente que se tiene, del cual todavía no se ha podido tener una comprobación exacta, y creo que va a ser bien difícil, porque han pasado unos cuantos años, es la figura de José Antonio Aponte. Los biógrafos de José Antonio Aponte dicen que se recoge en la historia de los referentes que se tienen de que la figura de José Antonio Aponte fue Oponi y que él decía ser Oponi. De ser cierto esto, imagínate tú que José Antonio Aponte muere el 9 de abril del 1812. Es decir, estaríamos hablando prácticamente del siglo XVIII. Si se pudiera confirmar esto, entonces la presencia de Oponi en Cuba estaría del mismo siglo XVIII, ¿no? Correcto. Bueno, finales del XVII, principio del XVIII, pero realmente cuando se tiene por primera vez idea de la existencia del culto es a través de la figura del ilustre Babalawo cubano, uno de los mayores hoy en Cuba. Estamos hablando de Omar Quevedo Zambrano. De Omar Quevedo Zambrano, si mal no me equivoco, el otro de Omar es José López, que en el año 1986 se consagra en la ciudad de Lagos, en Nigeria, como Olu Oponi para toda Cuba. Y su esposa, Manuela Rodríguez Fernández, se consagra como Lorí Yapillé para toda Cuba. Esto pasó en el año 1986 en la ciudad de Lagos, en Nigeria. Hay que recordar que Omar trabajaba directamente con la misión diplomática que atendía toda esta zona del África. Y de ahí sus estrechas relaciones con todos los líderes de orden político y de orden religioso con esta zona de África, ¿no? Y luego del señor Omar, ¿quiénes fueron los siguientes iniciados? Bueno, a ver, después de Omar empieza a surgir la motivación por el tema de Oponi y por nombrarte algunos mayores como Lucas Bellasturi, como el Beo, Antonio Castañeda y otros muchos más empiezan a sumarse al tema de Oponi. Y no es hasta el año 2000 que visita a Cuba el Opa Oponi de aquel momento, Opa Peotu, y bueno, deciden crear el primer Iletí Oponi de Cuba, que se llamaba Iletí Oponi Atio Tutúa de Cuba. De hecho, vamos a estar viendo imágenes de la fundación de este Iletí, quienes fueron las figuras emblemáticas que en un primer momento dieron el paso y fueron las figuras que luego se convirtieron con el tiempo en el Consejo de Mayores de la Asociación Nacional Yoruba de Cuba. Lo bueno que tiene esto es que todavía tenemos memoria fotográfica de esto
y tenemos materiales que pueden ser de inestimable valor para el estudio y el conocimiento de la fraternidad Ogboni en Cuba. Yo tuve el placer de conocer en casa de Fran Cabrera Obeche en el año 98 a Pepín Ojuani Batrupo. Pepín, claro que sí. También fue uno de los iniciados en el culto Ogboni. Señor Enrique, quiero que hablemos de algo bien que me llama mucho la atención. El organigrama de Ogboni es regional, es estatal, es mundial. ¿Cómo se maneja el organigrama? O sea, sabemos que en Nigeria tenemos los ILSD, sabemos que en Cuba hay ILSD, sabemos que en Estados Unidos hay ILSD. ¿Cómo se maneja esto? O sea, a usted lo iniciaron, no tengo idea si usted tiene o no un ILSD en el Uruguay, no, lo desconozco. No. Entonces, más o menos, ¿cómo son estos patrones? Porque los desconozco y quisiera que todos los que tenemos esta duda, usted no la despeje. ¿Cómo funciona desde arriba hasta lo más bajo que, entre comillas, pues, o de África a Occidente? ¿Cómo se maneja? Y quisiera que cayéramos después en un tema muy importante que a mí particularmente me ha llamado la atención, que es la guerra entre reinado de Ogboni en el mundo. Le voy a agradecer, por favor. A ver, esto es sencillo. Ogboni tiene una fraternidad o tiene un linaje matriz, que es la fraternidad Ogboni Aborigine. Se dice que de Ogboni Aborigine nacieron el resto de las denominaciones que se conocen hoy. Hay muchísimas. Está Ogboni Abba, está Ogboni Funfun, está Ogboni Reformado. Hay distintas variantes de Ogboni, ¿no? Pero lo que sí hay que tener claro es que hay una estructura donde hay un Oluo Aye o un Oba Ogboni Abaye. Es decir, una figura que es el máximo líder a nivel mundial de esta fraternidad. Por supuesto, al fragmentarse la misma y tener nuevas líneas o nuevas ramas o nuevos linajes de Ogboni a partir del Aborigine, cada linaje ha decidido establecer o tiene establecido su propio gran líder Abaye. ¿Me hago entender? Esa es la estructura o el pilar fundamental. A partir de ahí se establece toda una serie de cargos en los lugares donde tenga representatividad cada una de estas variantes de Ogboni. Bien, a diferencia de Occidente, hay que entender que Ogboni en Nigeria es parte de esa cultura, es parte de la idiosincrasia, es parte y se ha, ¿cómo decirte?, cuajado y se ha fundido muy bien con el sistema de leyes propiamente de ese país, por supuesto las prácticas culturales. Por eso es que allá no hay ningún problema en seguir manteniendo este sistema monárquico, ¿no? De la existencia de reyes, de la existencia de toda una serie de cargos subalternos que están por debajo de este individuo. Y te reitero, la máxima figura es el Oluo Aye de cada uno de estos linajes. Y por supuesto, ellos tienen toda la potestad para nombrar a sus representantes fuera de Nigeria. Es decir, ahora mismo el máximo líder de los Ogboni Abba tiene un conglomerado de seguidores y de iniciados que están en México. Él perfectamente haciéndose acompañante de las tres figuras fundamentales que son la Cuena, la Yabille y el Olugo, puede venir a México y en México hacer las consagraciones necesarias, fundar un ILSD y ahí dar los títulos y dar las coronas necesarias que sirvan para el sistema de organización religioso y social de ese ILSD y para que pueda cumplir sus objetivos. Ahora bien, yo sé que ha sido un tema muy chocante el tema de coronas y reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para nosotros en Occidente, esto no tiene otra connotación que no sea una forma, como bien tú decías, de organizar, de hacer orgánico el sistema de funcionamiento de la fraternidad.
Y estas cosas, estos títulos, estas coronas, no tienen valor más allá de la fraternidad. Es algo que nada más tiene reconocimiento y tiene valor dentro del marco de la fraternidad. Ningún rey o pony le puede decir a nadie de la diáspora de las prácticas de la santería cómo tiene que hacer santería, por ejemplo. No le puede decir a ningún babalabo del sistema afrocubano cómo debe hacer su práctica de Ifá. Porque él es el rey Ogboni, sí, pero es el rey de Ogboni en Ogboni. Valga la redundancia. Y para los Ogboni y para sus seguidores. Bien, o para las personas que son propias de ese linaje. Así es como funciona de manera muy sencilla, mi hermano. Entonces, la misma estructura que se replica a nivel macro se replica a nivel de un ILETI. Los mismos cargos que están en un ILETI son los mismos cargos que tú vas a encontrar a nivel de es decir, de un linaje en Nigeria y de ese linaje a nivel mundial. Una cosa, si yo soy practicante de Ifá, criollo, afrocubano, si yo me inicio en la fraternidad Ogboni y yo no voy a dejar mi práctica, nadie me va a obligar a que yo deje de practicar mi Ifá afrocubano para pasar o saltar al Ifá tradicional. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo puedo seguir funcionando en mi praxis afrocubana o como yo la concibo y 100%, puedo ser Ogboni. 100%. Es importante esto para que los que tengan la duda. Te voy a decir, yo siempre lo pongo como ejemplo y para mí es un honor siempre ponerme en la boca tu nombre, ¿no? Ahí está nuestro querido Pasi, como nosotros le decimos cariñosamente, Ñañez Molina. Es un babalao que te puedo garantizar que no es 100% criollo, es 1.000.000% criollo. Y tuvo la interesa de abrir el primer ILETI fuera de la ciudad de La Habana, lo abrió en la ciudad de Camagüey. Y Pasi, imagínate tú, un individuo que todo el mundo conoce en Camagüey y en toda Cuba, es una persona con una práctica de Ifá afrocubana muy activa, una persona que, ya te digo, en su casa, en un mes tú puedes contar una cantidad de consagraciones que no te puedo explicar. Es decir, que tiene una vida como practicante de Ifá afrocubano 100% activa. Y Pasi comenzó siendo Olugo Pony de Camagüey. Hoy por hoy es el Asoyú de toda Cuba. Es decir, que es los ojos, es el representante del cabecilla Areo Bau Pony de Cuba, Eric Gómez Rodríguez, en su ausencia. Y Pasi, ya te digo, Pasi y todos sus ahijados, porque cuando hablo de Pasi no puedo hablar de Pasi solo. Tengo que hablar de todos los ahijados que componen ese ILETI. Ninguno tiene práctica y cesa ni prácticas tradicionales. Y sin embargo, es uno de los ILETI más grandes, más funcionales y que más se ha expandido por todo el centro del país. El trabajo que ha tenido Pasi en estos 7 años, mi hermano, es envidiable como Pony. Y sin embargo, Pasi es lo que sigue diciendo hoy por hoy, Ana Tutu. A él no hay quien le cambie una palabra, a él no hay quien le cambie absolutamente nada del sistema afrocubano. Porque él está claro que ese es su linaje, eso es lo que él defiende, eso es lo que él representa. Y para nada, fíjate que constituye un conflicto para él llevar paralelamente las prácticas de Ogboni, sin ningún problema. Señor Enrique, con respecto a la guerra que se ha suscitado últimamente dentro de la fraternidad Ogboni, reyes por aquí, reyes por allá, reuniones, concilios, amenazas, ¿qué es lo que está pasando realmente? A ver, mi querido hermano, esto ya te decía, donde quiera, cuando tú vas a los estatutos de todo esto y a la fundación de todo esto en blanco y negro sobre un papel es perfecto. Cuando deja de ser perfecto, cuando median las relaciones humanas en todo esto, cuando media el ego, cuando media los intereses personales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no te voy a hacer mucho hincapié en el tema de los conflictos que existen actualmente porque por una cuestión de ética no me tocaría a mí poner los mismos, ¿no? Pero sí te voy a decir que sucede algo bien interesante a raíz de la muerte de la persona que nos inició
a nosotros en Cuba, que es Oluwaye Alberto Giseo Laquizán. Al fallecer Oluwaye, se desató toda una oleada de personas a que de alguna manera u otra decidieron autonombrarse como los sucesores de este puesto tan importante como es el de Oluwaye. Ellos mismos hoy todavía no se acaban de poner de acuerdo en quién va a ser la persona que va a tomar de manera seria la rienda de este asunto. Pero hoy nos encontramos ante una realidad, y es que en Nigeria ahora mismo no se ponen de acuerdo. En el caso de la fraternidad Ogoni Aborigen de manera particular, no se ponen de acuerdo con el tema de quién es el líder. Quién es el líder y quién es la persona que va a llevar verdaderamente la rienda, repito, de este asunto. Y te reitero, las opiniones y los criterios son divididos a partir de los intereses que representa cada quien. No hace mucho, yo con el cabecilla Ogoni de Cuba, Eric Gómez, hicimos una directa donde dejamos claros algunas cosas. Y esto, por supuesto, se prestó para muchas malinterpretaciones y se prestó para que cada quien se hiciera un criterio a su manera, de lo que nosotros tratamos de manera meridiana exponer. Independientemente de quién creamos o no que es el líder mundial de la fraternidad, no nos dejáramos de alguna manera coger como punta de lanza de los conflictos que existen en Nigeria hoy por hoy. Los nigerianos en algún momento se pondrán de acuerdo y entre ellos, como familia que son, lavarán su trapo sucio en la casa y se pondrán de acuerdo. Lo que sí no podemos nosotros es trasladar esos conflictos ni trasladar esos antagonismos a América y ponernos a nosotros a pelear en América por tener criterios diferentes o por tener criterios divididos. Yo pienso que esto no se trata de criterios, se trata sencillamente de respetar la posición y la postura de cada cual. En el caso mío muy particular, no voy a hablar por el cabecilla Ogoni de Cuba, voy a hablar por mí. Yo sencillamente espero a que se solucionen todos estos conflictos que existen hoy. Y bueno, cuando se defina quién es verdaderamente el que va a llevar la batuta, entonces nosotros decidiremos a quién irle a rendir las necesarias pleitesías y las necesarias cortesías como líder mundial de esto, ¿no? Pero realmente, fíjate, entre nosotros en América, si yo excavo un poquito ahí, excavamos un poquito, nos damos cuenta que no existe ningún conflicto. Sencillamente que no estamos haciendo ecos de los conflictos no resueltos de los nigerianos, pero verdaderamente entre nosotros no existe ningún problema. Yo por lo menos no tengo problema con ningún Ogoni. Yo me escribo y interactúo con Ogoni de diferentes orígenes, con Osupo, con Ogoni reformado, con Ogoni aborigen, con Ogoni funfun, y mantengo relaciones con todos estos hermanos sobre la base del respeto perfectamente bien. Pero eso sí, nunca conversamos de quién tú crees que es el jefe, quién tú crees que es el líder, quién tú crees que debe hacer o no debe hacer. No. A nosotros nos unen muchas cosas y tenemos muchas cosas buenas por hacer, que estar haciéndonos precisamente, como te decía, eco de los conflictos no resueltos de los nigerianos. Aquí en América hay mucho por hacer y ojalá, fíjate, ojalá, te lo digo con toda honestidad, que estas cosas no creen fricción entre nosotros como hermanos en América y que Ogoni no dé mal ejemplo en América de como está sucediendo ahora mismo con otros sistemas religiosos, que tú veas a la gente dándose las tiras del pellejo y denigrándose los unos a los otros, porque además los Ogoni tenemos vía y forma de resolver nuestros conflictos. Para eso hay una corte Ogoni establecida, que todos los Ogoni saben cómo se maneja esto, y cuando tengamos diferencia entre unos y otros nos pondremos un chaque arriba, pondremos el dan donde hay que ponerlo y iremos a hablar allí con la verdad y ya veremos quién dice la verdad y quién dice la mentira y a quién o no respalda la madre tierra y a quién respalda el dan. Pero yo te digo, yo espero que en América
de verdad que te lo digo con todo el corazón, mi hermano, no tengamos que vernos nunca en necesidad de nada de eso. Vuelvo y te repito, ojalá que esa cadena fraternal nos siga uniendo a todos, amén, de las diferencias que podamos tener en lo que sea, y que nos unamos en América en función del progreso de nuestra sociedad, de que tengamos mejores prácticas religiosas, de que sigamos trabajando en pos de crear mejores individuos. Eso es lo que deberíamos concentrarnos verdaderamente nosotros en América, más allá de competir esto en un tatami de judo o un ring de boxeo. Yo te digo, de verdad, ojalá esto nunca llegue a esos niveles. Señor Enrique, una cosa que quisiera antes de cerrar este podcast. Bueno, dos cosas. La primera, para las personas que después de ver este podcast se sientan motivadas e interesadas por aprender sobre la fraternidad. Sabemos que es una fraternidad secreta, eso está claro, pero pueden encontrar bibliografía donde puedan introducirse un poco sobre el tema. A ver, te soy honesto. Ahora mismo el 90% de todo lo que te vas a topar en internet escrito sobre esto es falacia pura. Ahora, otra cosa. Mucha falacia, mucha falacia. Si usted quiere saber lo que es Oponi de verdad, acérquese a un Oponi que él le va a decir en la dosis exacta lo que usted necesita saber. Y ojo, dijiste algo que es importante. No es que sea secreta, es que es discreta. Secreta fuera si yo no me pudiera dar a conocer como Oponi. Okay. Secreta fuera si no pudiéramos salir en un podcast como este o en un live con todos los atributos propios de Oponi, a hablar y dialogar y crear una cultura sobre Oponi. Entonces es discreta porque realmente nuestro rito de iniciación y muchas de las cosas que hacemos, sí las hacemos dentro del marco de un ILSD, que es el lugar ideal para hacer este tipo de prácticas. Bien, pero secreta no, discreta. Muy similar, visto desde la barrera a los hermanos masones. Claro, ese es propio del carácter fraternal de estas prácticas. En cuanto al sentido fraternal, el que sea masón y el que haya tenido otras experiencias fraternales, sabe que Oponi se parece mucho a eso. No llega a ser masonería, no es orfelismo, no es caballero de la luz, no es ninguna de esas cosas, pero el aspecto social en cuanto a lo fraternal sí se parece muchísimo a otra fraternidad. Y todo aquel que quiera esté decidido, aunque no conozca mucho, iniciarse en Oponi, debe buscar un Oponi, visitar un ILSD. Visitar un ILSD o buscar un Oponi que le sirva de padrino o de guía en este proceso. Porque indiscutiblemente solo se hace muy complejo. Llegar solo se hace muy complejo. Okay. Te cuento por arribita, por ejemplo, una de las reglas que nosotros tenemos propiamente en nuestro ILSD es que la persona que te presenta se hace completamente responsable de tu persona. Y en caso de que esta persona que nosotros presentemos una vez como iniciado falle en algo, o se conduzca de mala manera, o se descubra con el tiempo de que tiene algo negativo, ¿no? Un historial negativo, bueno, se hace tan responsable a la persona que tiene el problema como la persona que lo presentó. Pero eso es algo muy personal del funcionamiento de nuestro ILSD en Cuba, con el objetivo de que esta sea una persona lo más modelo posible para verdaderamente representar Oponi. Solamente pueden participar hombres y mujeres, no pueden participar personas que tengan otro tipo de condición sexual. Están femenino, masculino. Y del equilibrio dinámico de eso funciona la creación entera. Ok, entonces queda claro que es un No hay un tercer Están, no hay una tercera figura, masculina y femenina. Y no se trata de un problema de discriminación. Es que los orígenes de la creación, según nuestra cosmología, eran los géneros existentes. Okay. Lo que dieron origen a la vida. Cada cual, por supuesto, desde la base del respeto, es libre de elegir
la sexualidad que quiere practicar y sus preferencias. Eso nosotros no tenemos ningún problema con eso. Pero nuestros ritos no están concebidos para una tercera figura con una orientación sexual diferente. Este es un tema del que hay que hablar, no sé, tendríamos que hacer 10 podcasts más para hablar de todas las cosas vinculadas a Ogboni. Yo reitero, no somos perfectos, no somos la panacea tampoco que viene a curarlo todo y arreglarlo todo, pero Ogboni yo sí pienso que puede ser un paradigma importante en América que pueda ayudar a la solución de muchos de los conflictos que hoy existen entre nuestras prácticas en América, y pienso además que puede aportar muchísimo desde lo espiritual con el culto a la Madre Tierra, a la Guillamín y a otras entidades espirituales con las que nosotros trabajamos. Y sobre todo trabajar sobre el mejoramiento. Yo pienso que Ogboni, con los valores intrínsecos que tiene, puede ayudar mucho a las sociedades de hoy a preservar valores esenciales del ser humano, y que perderlos nos harían malas personas y malos practicantes, no solamente en la práctica de Ogboni, sino en cualquier otra práctica. Fraternidad y Fa de las Américas, podcast dimensional.